Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra meditación está basada en Jeremías capítulo 32, versículo 27, donde leemos: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En este versículo, Dios mismo responde al profeta Jeremías a una expresión que él ha declarado en el versículo 17, donde el profeta ha dicho: ni hay nada que sea difícil para ti. El Dios de los cielos y de la tierra es un Dios todopoderoso. En esta expresión, Dios se autoproclama como Dios de toda carne. Esta expresión ha sido relacionada con una frase similar que se usa en Números capítulo 16, versículo 22 y Número capítulo 27, versículo 16. Apreciado amigo, no existe nada difícil o imposible para nuestro Dios. La frase que se traduce como difícil proviene de un término hebreo cuya raíz es el verbo palá, y este verbo se utiliza 78 veces en el Antiguo Testamento, y se refiere a ser maravilloso, ser majestuoso. El sustantivo pele, maravilla, se va a utilizar en 13 ocasiones, y otra expresión también como actos maravillosos, miplaot, se va a utilizar en el texto bíblico en más de 40 ocasiones. En ocasiones esta raíz verbal se traduce como ser difícil, algo extraordinario que va más allá de las medidas nuestras. Por ejemplo, en Deuteronomio vamos a encontrar el sentido de casos o juicios que son muy difíciles, como lo afirma Deuteronomio 17, versículo 8. Para el sabio Salomón, en Proverbios 30, 18, hay cosas que son ocultas o fenómenos que son difíciles de entender. El sustantivo maravilloso se va a utilizar como un objeto en relación al templo, el cual se presenta en 2 Crónicas capítulo 2 versículo 9 como un edificio portentoso. De forma negativa también este sustantivo pele se va a utilizar para hablar de la caída de Jerusalén en Lamentaciones 1:9. Pero la mayoría de las veces, apreciado amigo, este sustantivo se va a utilizar con relación a la obra de salvación que realiza nuestro Dios. En algunos casos, este sustantivo se utiliza para hablar de alguien que cumple un voto, como aparece en Levítico 22, 21. Pero Dios es el sujeto en la mayoría de las ocasiones donde aparece esta raíz. Y es donde quiero en este día que tú y yo podamos meditar. Las obras maravillosas de Dios son presentadas en el texto sagrado. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 20, el texto nos dice: Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Dios es el Dios que actúa maravillas para obrar la salvación de sus hijos. Este sustantivo se va a utilizar de igual manera para hablar del cruce del pueblo de Dios a través del mar Rojo, y además el cruce y el peregrinaje de la nación de Israel a través del desierto. Así aparece en el Salmo 78, versículo 2. De manera similar, se va a hablar para el acto milagroso de cruzar el río Jordán
como aparece en Josué capítulo 3 versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Sí, apreciado amigo, el Dios de Israel, el Dios de los cielos, es un Dios que obra maravillas en beneficio de sus hijos. No hay nada que sea difícil para Dios. Por eso el salmista, hablando de los actos de salvación que Dios ha obrado en su vida, en el Salmo 9, versículo 1 nos dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Dios es un Dios que está pendiente de sus hijos y Él obra la salvación, Él responde nuestras plegarias. De esa manera, como hijos de un Dios todopoderoso, aún en medio de circunstancias adversas como la que Jeremías estaba viviendo, donde Dios les recuerda que no hay nada difícil para él. Los babilonios habían sitiado Jerusalén y la ciudad estaba a punto de caer, y el Dios Todopoderoso le dice a Jeremías: ¿hay algo que sea difícil para mí? Cuando tú y yo recordamos la obra de salvación que Dios ha hecho en beneficio nuestro, la creación, su muerte en la cruz, el perdón de nuestros pecados, cómo Él ha provisto para nosotros hasta aquí, no tenemos nada más que alabar el nombre de Dios. La actitud que nosotros debemos de tomar ante un Dios que es todopoderoso es la misma que asumió el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo y ellos cantaron ese cántico donde ellos decían: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Apreciado amigo, el texto bíblico nos va a presentar que la actitud correcta que tú y yo debemos de asumir ante los actos donde Dios interviene en nuestras vidas es que tenemos que exaltar a nuestro Dios. Así como el salmista en el Salmo 107 versículo 8 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas. Debemos de recordar las obras maravillosas que Dios ha realizado, como dice primero Crónicas capítulo 16 versículo 12: haced memoria de las maravillas que ha hecho. El salmista en el Salmo 145 versículo 5 nos dice que debemos nosotros de meditar en las maravillas de Dios. Debemos de proclamarla, como el salmista nos dice en el Salmo 9:1: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. En tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, es un momento oportuno para contar, para proclamar las maravillas de nuestro Dios. Hace un par de semanas, un miembro de nuestra iglesia estaba en cuidado intensivo. Luego de haber sufrido un paro cardíaco, los médicos no aseguraban su vida, y si él sobrevivía decían que ni siquiera volvería a hablar. La iglesia comenzó a orar, y hoy mismo yo tuve la oportunidad de hablar con la esposa de ese hijo de Dios, y ella me testificaba: pastor, no solo habla, come, anda y está activo aquí en la casa. Cada vez que tú y yo recordamos quién es el Dios que servimos, no hay razón para que tú y yo vivamos con pánico, con temor, con inseguridad, porque hay un Dios todopoderoso que, así como hizo maravillas en el pasado, quiere obrar maravillas en tu vida y en la mía. Que en este día tú y yo meditemos las maravillosas obras de nuestro Dios. Que en este día tú y yo recordemos las grandes cosas que Dios ha hecho por su pueblo en el pasado y las que sigue haciendo por nosotros hoy. Así como Dios le preguntó a Jeremías en una época de crisis: ¿qué cosa hay difícil para mí? De igual manera nos pregunta a nosotros: ¿por qué crees que eso es difícil para Dios?
ponlo en sus manos, que nuestro Dios es un Dios maravilloso, que obra maravillas para nuestra salvación. Que Dios te bendiga en este día y que tú y yo proclamemos los actos de salvación que Dios ha hecho en nuestro beneficio. Que Dios te bendiga. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es aquel que pudo hacer el mar callar? Cuando el momento de la tempestad te quiere hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Mi hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Mi hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el